Queridos amigos, aquí nuevamente estamos en Doblaje Vivo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se dobla una película? ¿Cómo se eligen los castings? ¿Hay que tener buena voz para esto? Hay que estudiar. Eso es muy importante. Y tengo una persona que estudió acá en ProVoz, que tiene un talento impresionante, es muy buena persona, es muy gracioso, es divertido, lo queremos mucho. Tenemos aquí al gran Paulo Castro. Oye, muchas gracias. Primero que todo, Loreto, agradecerte la invitación. Y gracias al equipo también. Oye, tremendo equipo, Loreto. ¡Tremendo equipo! Tremendo equipo que hay aquí. Así que muchas gracias por la invitación, de veras. Todos muy profesionales. Querido Paulo, tú que has hecho radio, hiciste radio mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Locución comercial, locución publicitaria, y estabas en eso y de repente, ¿cómo se te ocurrió esto del doblaje? Porque convengamos que tú hace 17 años, y hace 17 años atrás, esto no era muy conocido, lo del doblaje. ¿De dónde nació esas ganas? Sí, en realidad no era muy conocido para mí. Yo, ¿cómo me enteré del mundo del doblaje, Loreto? Fue porque yo estaba en Curicó y sentía la necesidad, tenía ese deseo de poder expandir mi trabajo, y yo en ese momento estaba trabajando en radio. Estaba trabajando en radio en provincia. Entonces yo dije, necesito aprender, tener otra herramienta, y de esa manera llegué a una escuela que estaba incipiente, estaba recién empezando, tenían un añito y algo, y veo una publicación, todavía no recuerdo, veo una publicación, veo una publicación en el diario que hiciste, Loreto. Sí. Chiquitito, abajo, así, bien. La más barata. Claro, la más barata, un recorte muy chiquitito, y decía ProVoz. Y decido llamar, y me acuerdo que llamé, y luego tú me hiciste una entrevista. Sí. ¿Te acuerdas que yo vine? Sí. Que fue como en marzo del año 2008. No digo la edad, para no decir la edad, pero del año 2008. Que yo por primera vez llegué a esta escuela, maravilloso. Debo reconocer que fue una experiencia muy linda y aprendí muchísimo. ¿Y con quién aprendí? Con ella. Ella fue mi profesora. Ella me hizo clase. Y ahora vamos Araya. A desclasificar públicamente, vamos porque este programa es muy honesto. Hay que desclasificar públicamente qué pasó entre nosotros. ¡Chachán! Yo en esa época, que me siento muy orgullosa porque soy actriz, una obrera del teatro, y amo el teatro, y el doblaje yo me había enamorado del doblaje. Entonces era como la señora Corales, yo matriculaba, yo hacía la entrevista, hacía la clase, hacía el aseo, preparaba el break, lo que es muy bonito y muy bueno en términos personales, porque más amas lo que haces, porque lo conoces y lo vives y todo. Entonces veo a este alumno que viajaba desde Curicó, ¿cuánto rato era? 2 horas y media. 2 horas y media venía, estaba en la clase y después se iba 2 horas y media a Curicó. Sí, 5 horas. Entonces, nosotros tuvimos una relación muy bonita, pero no exenta de cosas muy divertidas. Entonces, ¿cómo te impacté yo? Porque yo te impacté en tu vida, aparte del doblaje. Cuéntelo. Sí, absolutamente. Loreto impactó en mi vida. ¿Por qué? Porque voy a contar alguna anécdota, Loreto, que nos pasó en clase. Por favor. Yo, como decía Loreto, eran 5 horas de viaje, 2 horas y media de ida, 2 horas y media de vuelta, más las 4 horas que había que estar en la clase. Claro. Por lo tanto, estaba muchas horas viajando y además en clase. Y una vez a mí me pasó que me empecé a quedar dormido. Estaba en una clase, entonces Loreto pensó, dijo, ¿qué le pasa? Está fome la clase. Pero yo me estaba quedando dormido porque ya yo en las mañanas grababa, al mediodía me venía y llegaba prácticamente de vuelta a la 1 de la mañana a Curicó. Entonces estaba todo el día aquí. Y en esa ocasión yo recuerdo que mi amada profesora, para despertarme, se le ocurre una cosa muy inusual en ese momento. Bueno, hoy día no se podría hacer. No, sería pero desastroso en estos momentos hacer eso. Pero sí, me acuerdo que tú me diste una patada en el traste cuando estaba... Sí, una patadita en el traste, tal cual. Cuando yo estaba haciendo el ejercicio para poder despertar, po. Entonces, entre agua y una patada en el traste, me quedé con la patada en el traste. No fui al baño a darme la carita, pero me dijo ahí mi profesora, mi querida profesora, Paulo,
estás haciendo un recorrido de 5 horas, te vas a quedar dormido aquí, demuestra todo ese esfuerzo que estás haciendo y haz bien el ejercicio que estaba. Yo empecé a revisar ahí y veíamos los ejercicios, ¿te acuerdas? En esa época, estamos hablando hace 17 años, era distinto. Ahora ya la metodología cambió, el sistema es distinto. Estaban con la hoja en la mano. Usábamos hoja en la mano, Claro, ¿te acuerdas? claro. Entonces estábamos en una salita más chiquitita, me acuerdo que estabas, Sí, pues estaba estabas recién recién empezando. empezando y teníamos esas camaraderías entretenidas y comíamos galletitas Sí. después de terminar los breaks que teníamos. No, era muy entretenido. Yo creo que ahí aprendí mucho. Sí, bueno, respecto a lo que acaba de decir Paulo, no fue tan así. Porque Paulo dice que ahora no lo podría hacer. Lo sigo haciendo igual. Entonces voy a desclasificar algo que es súper potente. Yo le digo a los alumnos, si usted no funciona, yo le voy a pegar una patadita en el traste. Y a todos les parece fantástico. Lo maravilloso de tener esta escuela y de haber hecho clases y capacitación durante 30 años es que de alguna manera las personas saben el cariño que hay, que también lo demuestra mi equipo y tú eres parte de mi equipo. Porque si no pasa, las cosas no pasan por el corazón, no funciona. Entonces yo le decía a Paulo, oye, ¿cómo es posible que con esa voz y ese talento tú te quedes dormido? Te paras y grabas. Entonces Paulo un día me miró y yo le dije, no le mande saludo a mi mamá. No le mande. Yo no he dicho nada. Porque Paulo tiene tanto talento y venía de la radio. Entonces yo le daba una indicación, el acento neutro es algo que no es fácil. Paulo no es actor, pero sí es actor. ¿Ya? No era actor de estudio. Entonces yo sabía que con esa voz y con ese talento él podía actuar. Porque yo soy una de las primeras personas que dijo que el doblaje no es solo para locutores y actores, Sí, así es. sino que para todo el mundo. Y se comprobó, bueno, Pablo es una. Y me puse tan pesada, pero tan pesada. Entonces yo decía, pobre que no venga a clase. Entonces un día me dijo, pucha, Loreto, es que mira, yo ya tengo, cada vez que viajo vengo con el lápiz en la mano. ¿No te acordás? Y yo no ¿cómo con el lápiz en la mano? Sí, porque me tengo que dibujar la raya. Porque 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Y yo soy, para algunas cosas soy lenta. Pero ¿cuál raya? Y todo el curso, ¡guau! Ja, 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 ja. Bueno, ustedes saben cuál raya, porque si uno pasa mucho rato sentado. Sí, hay que dibujársela. Pero yo tenía esta... yo quiero mucho a los alumnos, que no sé si está bien, si está mal, la cuestión es nomás. Y todo el equipo también se compromete en forma muy, muy honesta y con mucho cariño con los alumnos. Entonces, Pablo, yo le di, pero como bombo en fiesta. Yo decía, este hombre me va a odiar toda la vida, pero yo tenía la seguridad que iba a quedar en DINT. ¿Por qué? No tengo idea, pero yo sabía, además que su voz, su talento y todo. Y peleamos caleta, bo. Sí. Peleamos Eso. harto. Y cuenta, ¿qué pasó después que recibiste tu nota? No, yo debo reconocer que todo lo que pasó, todas esas situaciones que vivimos con Loreto, a mí me sirvió muchísimo. Yo después llegué, tuve la posibilidad, el casting que me tocó realizar en DINT. ¿Pero y cuánto tiempo después? a la semana. Ya. A la semana tuve ese casting y yo a la semana quedé trabajando y me gané un protagónico. Inmediatamente. Y después un abrazo tremendo. No, viene... Tremendo abrazo en el Loreto, pasillo ahí. sí, me gané el casting. Y no era una persona, ni 2, ni 3. Eran como 8. Sí. Y yo, como soy una mujer muy equilibrada emocionalmente, intento serlo. Y lo abrazo y le dije, ¿qué te dije? Fue muy hermoso, fue muy bonito. Y que viniera a contarme a mí que él se había ganado el casting. Y fue como que todo lo que peleamos, que siempre era una pelea así como cariñosa. Pero yo estaba empecinada con eso. Y hoy día Paulo hace clases en Provost. Y eso es lo más hermoso. ¿Y qué ha sido para ti enseñar? Es muy gratificante, una experiencia gratificante porque en el fondo yo estuve sentado igual que los alumnos que yo los veo a diario y que les tengo que enseñar ahora y yo pasé por lo mismo. Entonces también me han pasado anécdotas a mí ahora con alumnos que también las voy a contar, una voy a contar por ahí muy simpática que me ha sucedido, pero que yo lo entiendo. Y dime si te acordaste de mí o no. Pero por supuesto. Claro. Yo me acuerdo porque lo veo y veo las caritas de mis alumnos, alumnas también, que
están llenas de inquietud, están llenas de ganas de hacer doblaje, y entran a este mundo de la misma manera que entré yo, con las mismas ganas. Claro. Así que yo creo que es recíproco. Ahora yo me alimento, me retroalimento de los alumnos, así como yo también aproveché a una gran profesora como eras tú. Gracias. Y cuéntate la anécdota. ¿Qué te te ha anécdota. pasado? Sí, bueno, yo recuerdo un día estábamos en clases y te lo conté a ti, ¿te acuerdas que te dijiste cuéntame una anécdota, Pablo? Y yo le mandé una anécdota y Loreto se puso a reír y se la mandé, me acuerdo, en un audio. Y me acuerdo que una alumna estaba haciendo una escena y yo estaba atrás sentado, con mis fonos puestos, escuchando la escena de la alumna. Y la alumna en ese momento no podía decir la frase y no calzaba el lip sync. Entonces la alumna viene, pero a viva voz, grita, no voy a decir la palabra, pero se acordó de mi madre. Primera frase y se acuerda de mi madre. Segunda frase, se acuerda de nuevo de mi madre. Y a la tercera frase vuelve, pero así ya con... Pero a más viva voz. Entonces yo, para que ella, estaban todos los alumnos muy callados porque pensaron, chuta, el garabato, aquí va a pasar algo. Y yo, para poder soltar a la sala y al resto de los alumnos, saco mi teléfono. Aló, mamá. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo está Curicó? ¿Está bien? La temperatura, hace frío. Era pleno invierno. ¿Sí? ¿Muy heladito? Sí, sí, sí. Sí, aquí una alumna se acaba de acordar usted, mamá. Sí, la quiere saludar. Mire, le va a pasar el teléfono. Y hago eso y muertos de la risa todos. Pues. Entonces, como todos serios pensando, oye, el insulto, el garabato. Y eso hizo que los alumnos se soltaran y ya comenzó una clase más entretenida, mucha risa. Y ahí empieza la dinámica de una clase, que eso hace que también los alumnos se suelten y logren interpretar de mejor manera. Sí, porque sobre todo porque eso no era salud para tu mamá, era no me está saliendo esto. Claro. Yo digo otro, yo no mando salud a la mamá, pero cuando no me sale, digo otro que no lo puedo decir acá, o lo digo, un poquito. Yo digo, bota la wea. Sí, siempre hay garabato. Entonces, ¿por qué no me sale? Entonces, y lo más increíble es que cuando uno está doblando, tienes al director, tienes al ingeniero, y estás tan aquí que no te das cuenta. O sea, dijiste el garabato, pero es como para ti. Sí, y estamos con un micrófono. Es producto de la frustración. Claro, es producto de la frustración. Claro, quieres hacer la frase bien y no puedes. Entonces, cuando a un alumno se le sale un garabato, yo ocupo una técnica parecida y le digo, más garabato. Más, ahora hágalo mal. Chasconese. Porque lo más importante es, a nosotros que desde chicos nos educaron poniéndonos etiqueta, que lo haces mal, tienes que hacerlo bien. Nos cuesta mucho equivocarnos. Sí. Y tenemos que equivocarnos. O sea, es parte del proceso. Es parte del proceso, es parte del aprendizaje. Porque es la única manera de aprender. Si nos equivocamos, aprendemos. Por supuesto. Pero han pasado tallas muy divertidas en clase. Sí. Muy divertidas. Yo me acuerdo que tenía un alumno que estuvo en este programa, que eso no lo conté. Y él se sentaba, lo hice pésimo, lo hice mal, lo hice pésimo, lo hice mal. Iba al de micrófono, pues, que es muy chileno eso, ¿eh? Entonces un día le dije, sí, lo hiciste pésimo, lo hiciste muy mal. ¿En serio? Sí. Ahora escuchémoslo de nuevo, veamos la imagen. No, si no lo hice tan mal. Que era como, ¿qué dijiste? No, porque, ¿por qué no lo hiciste mal? Es que no, es que no. Oye, no, está bastante bueno. Porque también una cosa que el tema de la voz no es cualquier cosa, es el poder de tu voz. Es que lo que pasa, Loreto, que muchas veces los alumnos nunca han estado frente a un micrófono y no se conocen su voz. Uno conoce la voz que uno habla al aire normalmente, pero no frente a un micrófono. Entonces cuando tú te escuchas grabando por primera vez, tu voz es diferente. Claro. Entonces muchos de los alumnos dicen, esta no es mi voz. Claro. Entonces no conocen su registro, no conocen su voz, y de ahí hay que empezar a construir con ese alumno para que entienda que su voz grabada es totalmente diferente. Sí. Entonces pasa mucho eso. Y también tiene que ver con que uno realmente no escucha su voz. Lo que uno escucha es lo que vibra dentro de uno, lo que resuena dentro de uno. Eso, tú no escuchas tu voz. Eso es importante decirlo. Entonces, más encima no escuchas tu voz, no conoces bien tu voz, y más encima te graban, dicen, no, pero yo soy muy gangoso, no, pero esto, no, pero la crítica. Sí, pues. Sobre todo a las mujeres les cuesta mucho
asimilar la voz. Se escuchan solamente cuando envían audios de WhatsApp y ni siquiera saben si oye, que hablo distinta, dicen. Algunas alumnas, yo la he escuchado, oye, que hablo distinto, porque les pido ejercicio en el WhatsApp que hagan, lectura. Sí. Profe, es que no es mi voz, la escucho distinta. Es su voz, le digo yo. Hay un trabajo, ¿a ti te parece que en este doblar es una cosa y enseñar es otra? Sí, porque uno puede doblar, pero a veces no puede traspasar los conocimientos. ¿Cómo ha sido para ti ver el proceso de los alumnos, ver el examen final, ver que lo logran? Porque tú no habías hecho nunca clase. No. Entonces, ¿cómo ha sido eso para ti? 2 añitos llevo haciendo clases. Claro. Y sí, el proceso es muy lindo, es muy bonito, porque en el fondo el alumno llega con todas las esperanzas, todas las ganas, pero no sabe y no se ha enfrentado a este medio, que tampoco es fácil, no es tan fácil. Entonces tiene su complejidad, y sobre todo trabajar con tu voz, y como lo decía anteriormente, menos si no la conoces bien, porque no están acostumbrados, nunca se han grabado. Entonces ver ese proceso clase a clase, con errores, con virtudes, con desaciertos, hasta que finalmente logran entender cómo hay que hacer una escena, ellas o ellos quedan pero felices, contentos, la pasan bien, se divierten, y ahí recién empiezan a comprender el mundo del doblaje. En el fondo. Oye, ¿cómo fue para ti esto de no ser actor, enfrentarte al tema de la interpretación, que le dimos como bombo en fiesta, sí. Lo que tenía que ser la credibilidad para hacer crecer al personaje audiovisual? ¿Cómo fue para ti empezar a actuar con tu voz? Eso lo encontré entretenido, y esa fue una de las cosas que yo quise y lo tomé como un desafío para mí, que era, yo ya tenía la herramienta, tenía mi voz, yo trabajaba en radio, pero yo necesitaba de que mi voz tuviera más credibilidad, y necesitaba hacerlo para el mundo publicitario primero. Y yo cuando entré a hacer doblaje, yo no conocía todavía el mundo del doblaje. Sí. Entonces me acuerdo que yo conversaba contigo, Loreta, yo lo necesito porque quiero interpretar mejor un guión y quiero hacer mejor una publicidad. Yo lo veía como eso. No lo veía como otra plataforma, a lo mejor como otra posibilidad de trabajo, como el doblaje. Y que terminó siéndolo para mí, que llevo 17 años, nunca he parado de hacer doblaje en 17 años. Entonces he grabado de todo, narraciones, dibujos animados, series, películas, de todo. Y yo lo encuentro fascinante. Yo creo que a mí me ayudó mucho la interpretación en el sentido de entender ese sí mágico. Sí. Entenderlo, sí. Que nosotros lo hablamos siempre en clases, que entender que uno tiene que interpretar, que con la voz yo tengo que interpretar a alguien. Por ejemplo, en publicidad, yo lo que hago con la voz es que yo siento que soy la voz de esa marca. A mí me dicen, Paulo, tú eres... ¿Puedo decir cualquier? Sí, Paulo, nos van a auspiciar. Claro, Paulo, tú tienes que grabar el Banco Estado y tú eres la marca, eres la voz de ese, eres la institución en ese momento. Entonces tienes que creer eso, eres eso en ese momento. Y lo mismo pasa con un personaje. Claro. Pasa lo mismo, uno ve un personaje en una escena y ese sí mágico, es decir, yo soy ese personaje, me voy a empoderar 2 minutos de esa escena, o dependiendo del tiempo que tienes que grabar, y ahí es donde uno tiene que entender que la voz de uno está a disposición de un personaje audiovisual o a disposición de una marca determinada. Bien, ay, Paulito, que aprendió harto usted. Sí. No, yo lo encuentro maravilloso cuando, bueno, Stanislavski aportó, es padre del teatro, aportó en el cine y ahora sabe también que es parte del doblaje, sí. Porque esa es nuestra metodología, el doblaje e interpretación. ¿Juguemos? Juguemos. Vamos a jugar. Ay, Pablo, mira, me fui para atrás. ¿Ya? Y me acordaba cuando salía corriendo a comprar las galletas. Sí, me acuerdo. Yo me daba una galletita en el break, ¿te acordás? Claro, sí. Me salía corriendo. Ya llegaron las galletas y todo. Y también me pasó una anécdota muy, muy curiosa. Tuve por primera vez en ese año un alumno que tenía... Aquí tenemos alumnos de todas las edades. Tenía 72, 73. Y tenía una voz preciosa. Y estaba en clase y todo. Y estábamos en el break. Y se sirve café, las galletitas. Y saca una botella aquí atrás. Y era una petaca. Entonces le echa. Y yo así con mi cara de... Esto es una broma. Una joda para Loreto de la Yata. ¿Dónde están las cámaras? Y dicen los alumnos, y todos los alumnos así. ¿Alguien quiere para el cafecito? Hace bien para la garganta. ¿Alguien quiere para el cafecito? Sí. Y yo tuve que hablar con él y decirle, mira, lo que pasa es que son las 11 de la mañana
Entonces, lo que tú quieras hacer referido a esto en tu casa, pero acá, porque todos los alumnos quedaron en shock. Claro. Bueno, el señor estuvo un tiempo, porque la edad no influye para hacer doblaje, le fue bastante bien y no llevó más la betaca. Bueno, vamos a jugar ahora. Menos mal que no fue en la noche, hubiese estado conmigo en la noche, la petaquita. No, pero fue bien impactante también eso. Y otra más voy a contar. Que se hace el break y hay gente que baja. Y de repente, o sale, y vamos a grabar. Se cierra la puerta. Oye, hay un olor raro aquí en la sala. 11 de la mañana también. El break. Hay un olor en la sala que es como... Entonces una niña dice, ¿como marihuana? Sí, marihuana. Le digo, pasa a doblar. Bueno, no dio pie con bola. Entonces le dije, lo que ustedes quieran hacer en su casa y en su espacio, pero no a todo el mundo le gusta ese olor. Y esas son cosas súper personales. Sí. Pero sabes que eso me pasó al principio, después nunca más tuve un caso igual, porque de verdad es raro enfrentarlo y poder manejarlo, pero lo manejamos bien. Y el miedo a enfrentarse a lo mejor por primera vez a una escena, frente a un micrófono. Claro, pero la adicción, olvídate, la adicción la tenía y aquí en doblaje pésima. hay que tener muy buena adicción. Claro, o sea, eso no funcionaba. No funcionaba. Bueno, como verás, aquí en esta tarjetita dice situación. ¿Ya? Situación. Elige un número del 1 al 10. Del 1 al 10, Sí. el 7. Es que, ¿por qué me río? Porque cada invitado que, te juro, no sé, ya llevamos más de 12 capítulos, 8 o 10 han dicho el 7. No. Me encanta el 7. Pero Cambiémoslo, está pero súper bien. cambiémoslo. No lo cambie, está bien, está bien. No lo cambie. Me da risa. Entonces, primero es una anécdota, situación. Ya, Anécdota en tu carrera como actor. Esa es la situación. ya. Paso 1. Ya. Paso 2. Voz. Entonces, mira, dime un número. Cualquiera. Cualquiera. Del 1 al 10. Del 1 al 10, el 2. El 2. Ya. Estamos más flexibles. Entonces tenemos una situación Ya. que es una anécdota en tu carrera. Ya. Y la voz a elección, la voz es a elección. Porque siempre ponemos o documental, o caricatura, o live action, o comercial, lo que quieras. Entonces tú ahora nos vas a encantar a nosotros con cualquier anécdota que tú quieras, que sea de que te pasó en el doblaje o en la locución, pero con la voz que tú quieras elegir. ¡Charán! ¿Está muy difícil? No está difícil. Buen desafío, me gusta. Ya no, Pero con la voz y la situación. Claro, una anécdota. Ya, ¿una anécdota? Sí. Has doblado tanto, has hecho tanta cosa. Sí. Algo... Sí. Déjame recordar alguna que se pueda contar, porque tengo varias anécdotas que me han sucedido. Cuéntalo nomás, le ponemos un pip. Yo me acuerdo una vez, vamos a contar una anécdota. Yo estaba en el estudio 4. Pero ¿por qué no la contáis con el...? Quiero que lo conté con... Ya, situación con la voz. Y con la voz. Ya, perfecto. Ya. Vamos a contarla como Ya, Munir. Vamos a contarlo como un personaje que me tocó a mí grabar, Ya. que es de una teleserie turca, Qué que bueno. es Fatma Gul, Ya. que fue muy exitosa en Mega y que tuvo mucho rating. Además, no solamente en Chile, sino que en Argentina, en Perú, en Colombia, en Costa Rica, se vendió en toda Latinoamérica la teleserie, así que tuvo un exitazo. Y a mí me tocó grabar este personaje que era el abogado, se llamaba Munir, y que defendía a 4 chicos que supuestamente, al principio, después se comprobó, habían violado a esta chica que era Fatma Gul, que era la protagonista de la teleserie. Así que vamos a hacerlo con esa voz porque yo creo que más de alguno va a recordar esa teleserie porque fue muy bullada y tuvo mucho éxito. Y la situación es que yo un día estaba grabando y estaba grabando una película con Germán, el Estudio 4, me acuerdo del Estudio 4 cuando estaban, y el personaje tenía unas frases en ruso. Entonces... ¿El Munir? Munir no, era el personaje de ¿Pero la... ¿Estás contando la anécdota con el juego? Claro, con el juego, quiero contarla con el juego. Ya, pero... Para hacer con la voz de Munir, voy a Ya, contar la voz ya, del juego. Ya. Entonces, estaba esta serie y el personaje hablaba así. Bueno, yo...
voy a comenzar a hacer la frase, le digo yo. Y salía la frase en ruso. En ruso. ¿Te acuerdas que te ponían la traducción en ruso? Pero la frase había que decirla en ruso. No iban a ocupar el original, sino que había que decirlo en ruso. Entonces entra una persona X ahí. Entonces yo empiezo. Voy a volver a Munir. Entonces, por la chachu. ¿Cómo se pronuncia esta cosa? Y empiezo yo a preguntar. Empiezo a preguntar. Y entra la señora Eli. ¿Te recuerdas de la señora Eli? Mucho larga. Entonces le pregunta algo a Germán. Y yo, ¿cómo se dice esta cosa? Está ruso. Y tengo que hablar esto ruso. Y el apellido, ¿cómo mierda el apellido? ¿Qué mierda? ¿Cómo se pronuncia este apellido? Y empiezo. Y me quedo pegado ahí en el apellido. Entonces, ya como no podía decirlo el apellido, empiezo a tirar un rosario. Y ahí yo comienzo. ¿Por qué ponen estos apellidos? ¿Por qué ponen estos apellidos? Podría ser Juanito, podría ser González, podría ser cualquier otro apellido. ¿Por qué ponen estos apellidos? Y la señora Eli, así, muy relajada, después que yo había dicho un rosario más o menos largo, me dice, tiene toda la razón, Paulito, dice. Póngale González, póngale cualquier apellido en español, no lo diga en ruso, me dijo. Y ¿te acuerdas tú que ella era muy relajada, muy tranquila para hablar? Y yo no me había dado cuenta porque ese estudio era como una cabina y uno quedaba metido en una cabina, entonces tú no mirabas para afuera. Entonces yo quedé ahí y me asomo y la veo que estaba ella muerte la risa porque yo ya había echado un rosario larguísimo y mi compañero ingeniero que estaba ahí estaba poniendo rojo porque no sabía qué decirme, no podía decirme nada. Pero ella se lo tomó con mucho humor. Y esa es una de las anécdotas que tengo yo, que al principio yo quedé como medio incómodo en la situación, pero que después ya todos terminamos riéndonos. Y en realidad pasó como una anécdota en realidad. Ya, pero para cumplir con el juego, cuéntame algo, ¿cómo Munir? Como Munir. Munir era un abogado. No, así. Munir era Munir era un abogado que él hablaba así, era muy correcto para conversar, pero tenía ese lado malvado, que defendía a estos chicos. Eran unos imbéciles, violadores. Eso eran. Pero él hablaba así, el personaje hablaba así. Muy era muy bien. correcto. Tú lo has dicho de cierta forma. Esta pregunta siempre la hago porque pienso en mí. ¿Soy tan egoísta? No, pienso en mí en el sentido que a mí el doblaje o el trabajo vocal, cuando yo entré a estudiar actuación, que siempre cuento esto, yo me presento y digo, hola, Cero Apoyo. Hola, soy Loreto Araya Ayala y estoy súper feliz de haber quedado en teatro. ¿En teatro? Entonces, un profesor y director, Juan Cuevas, me dice, ¿se dice teatro? Sí. ¿Ah? Ah, sí. Yo tenía 17 años. De los de antes. Ah, teatro. ¿Y qué dije yo? Teatro. Y ahí empezamos ya como... Y en términos vocales, yo no tenía idea de nada, del apoyo, nada. Me enamoré de la voz. Y empecé a trabajar mucho con mi voz. Bueno, yo quería ser actriz, quería ser la mejor del curso, todas esas cosas. Lo que no fui en el colegio. ¿Ah? Esto a mí me interesaba y yo lo amaba y todo. Entonces, a mí, cuando empecé a doblar, que era muy mala yo, para doblar, muy pésima, porque no entendía nada de lo que estaba haciendo, por eso después creé la escuela, etc. En esta cosa a mí me cambió la vida, en términos de saber reconocer mi voz, de reconocer, saber de ser la coherencia que siempre decimos acá en ProVoz entre lo que pienso, digo, siento y hago. Decir, no, yo estoy muy bien, ¿por qué me estás diciendo? No, saber que estoy siendo incoherente al momento de decir una cosa, que estoy siendo muy brusca al decir otra, tener mucha conciencia vocal. Claro, como cuando vamos construyendo el personaje en el Claro, fondo. A mí personalmente me cambió la vida, absolutamente, tener esta conciencia vocal y cachar lo que es el poder de la voz. ¿A ti qué te pasó con eso? Sí. Independiente de la parte comercial o laboral, sino la parte más personal. Sí, a mí también me impactó mucho porque en el fondo uno aprende a través de tu voz
incluso cuando uno conversa con las personas, eso te ayuda muchísimo. La seguridad en la forma que tú conversas es también como a ti te van a tratar. La voz es muy importante. Si nosotros estamos tímidos conversando con alguien, uno se da cuenta, lo percibe, Claro. que le falta a lo mejor esa seguridad en conversar, y yo lo veo mucho en los alumnos. En el caso mío, a mí me ayudó muchísimo, ¿sí? Construir, hacer esta construcción de la voz de un personaje para poder colocarlo en una serie, en una película, en una narración, también ayuda a uno Lógico, conocerse. conocerse, Claro. conocer su voz, conocer su tono y saber de qué manera tú puedes emplear tu voz y de tantas maneras, porque en el fondo hacer personajes y distintos personajes, uno también va jugando con uno mismo. Es otra personalidad, no soy yo, estoy haciendo un personaje y eso te permite también mucho jugar, Loreto. No, yo encuentro que es súper impresionante esta cosa de uno tener esta conciencia vocal y darse cuenta que puedes hacer tanto. Sí. Hoy día en la tarde tuve una reunión y hablaban que la parte vocal ha crecido mucho, y sobre todo porque ahora tenemos la posibilidad, gracias a la pandemia, porque la pandemia no fue solo pura desgracia, bueno, hubo momentos horribles, eso no lo niego, pero también nosotros nos vimos obligados a doblar desde la casa, a grabar desde Sí. la casa. Y hoy día tú puedes hacer un casting para México o para Estados Unidos y mandarlo, y puedes grabarlo desde tu país. Sí. Entonces es una cosa tan impactante porque se abre un nicho de trabajo que está creciendo cada día más, con los audiolibros, con el doblaje, con la locución comercial, con un montón de cosas. Ahora la tecnología te lo permite, Claro. los mismos software, incluso los programas, uno para grabar vía remota, Session Link, Sí. que se utiliza mucho, y tú puedes grabar a cualquier parte del mundo, como tú dices, Loreto, es muy cierto. Ahora uno puede hacer un casting con cualquier productora, México, Colombia, Argentina, cualquier país, y puedes grabar desde tu casa sin ningún problema, y una persona se conecta contigo en un software y puedes grabar, no hay ningún problema. Lo único que tienes que tener es una acústica más o menos Claro, decente. no en el baño. No en el baño, una acústica más o En el menos baño. decente que te permita entregar una buena calidad, por lo menos, del audio que estás entregando. Entrar al closet. Hay que entrar al closet. Sí, no hay que salir, no. No, Entrar. hay que entrar. Por favor, entrar al closet para grabar. Para grabar. Claro. Oye, ¿y en la locución te pasó algo que fuera así como raro o difícil? O penca, así como malo, así como que lata. Que alguna vez puedes haber pensado, esta cuestión no me gusta. O quizás con un cliente. ¿Te pasó algo así como, no una anécdota tan agradable, sino que una cuestión... ¿Anécdota desagradable? Porque a Sí. mí me pasó. A mí me pasó con un cliente. Yo una vez estaba grabando algo y se lo entrego sin editar. Por favor, no lo hagan nunca. Grabaciones sin editar. Por favor. A mí me pasó una vez, yo entregué una grabación sin editar, rápido, apurado, me pidieron, rápido, apurado, me pidieron algo, y yo, a mí se me ocurre, grabo y lo mando. Y este ingeniero, no voy a dar nombre, va a ser una anécdota, ¿no? ¡Que lo diga! No, sin dar nombre, ¡Que sin lo dar, diga! sin dar- No. sin dar nombre. Este ingeniero viene, revisa, y resulta que llega el cliente, y está revisando en el cliente ahí. Y el cliente escucha todo. Entonces, no voy a dar tampoco la marca en la cuenta grande. Entonces, yo empecé a hablar todo lo contrario de lo que ofrecía el producto, pero jugando. Jugando para mí. Claro, Si yo estaba grabando lógico. bien, entonces empiezo a hablar todo lo contrario de lo que hacía el producto. Entonces, por favor, no lo hagan en sus casas. Niños, por favor. No lo hagan en sus casas porque puede terminar mal la historia. En el caso mío, fue una anécdota. Después este ingeniero me contó, oye, Pablo, debería haberme avisado, pero ¿cómo? Si yo pensé que lo iba a revisar tú calladito en el estudio sin que... No, el cliente llegó y escuchó. Entonces, claro, escuchó eso y lo tomó bien. En el fondo era una broma mía. ¿Pero perdiste la marca? No la perdí. ¡Qué bueno! No la perdí, pero sí quedó como anécdota. Y cuando me contó, yo le dije, que no te vuelva a pasar eso. Por favor. Bueno, Sí. a mí me pasó otra que fue tremenda, pero voy a decirla el lugar, porque creo que ya no existe. Y si existe, lo voy a contar igual. Ay, qué chora ella. No, porque es verdad. Me llaman de Chateau Studios para, aquí el carnet, Blockbuster. Ah, ya. ¡Pum! El carnet, ¡po! Entonces, Blockbuster. Entonces, yo empiezo a hacer el casting y me dicen, ¿sabes qué? Era así, Blockbuster, nene, y las películas, y la Sí. Disney, tiene la ya. Entonces yo dije, ya, po. Y me empezó a dirigir. Un casting no te puede tomar una hora, po. Una hora. No. 5 minutos, 10 máximo. Con suerte. Con suerte.
Entonces me decía, ya, dame esta voz, dame esta otra, dame esta otra. Listo, perfecto. Da la voz, ya. Te avisamos. Ya pasa el tiempo y mi hermano viaja. Sudamérica, no sé, viaja. Entonces, vuelve, hola, Blockbuster, ta, ta, tin, ta, ta, ta. Mi hermano empieza a decir, y dije, ¿qué es? Blockbuster, y empieza a decir el texto. Y yo digo, es que lo escuché en Perú, lo escuché en esto, lo escuché, y no me habían avisado. Ah, ya, pero eso es otra cosa. Eso no se hace. Bueno, ahora es muy difícil que se haga porque uno puede seguir la ruta Sí, pues ahora del casting, hay un seguimiento. Sí, Ya. y además están las redes sociales que queda expuesto Y la te marca. juro que yo, con lo Sí. enanita que soy, chiquitita, digo, ¿qué? Sí, pues si está al aire. Y llego, oh Dios mío, qué rabia. Era joven, muy joven y audaz. Llego y toco el timbre así, toco el timbre. Y sale el dueño y se esconde. Y le digo, no me voy a ir de aquí hasta que no salga. Y me voy a subir. Era muy joven, ¿ah? Estoy hablando de 22, 23, de los de antes. Entonces, y me subo, pongo una foto en la reja y empiezo así. Y sale, ya, tranquila. ¿Cómo? Y ya sabía. Perdón, ¿te subiste arriba de la reja, Sí, Loreto? Sí, pues, pero es que No, imagínate, ya te imagino yo hice ahí, un trabajo con ya te todo imagino, Loreto, arriba de la reja. Pues yo, ¿quién no se me imaginaría a mí con el carácter que tengo arriba de la raja? Y yo así, tenía mucha rabia. Entonces, y además que te estoy hablando hace mucho rato atrás, bueno, yo tengo como 45 años, pero fue hace muchos años Estamos atrás. hablando de los 90. Claro, y el algo. pago eran, ponte tú, 300 lucas. Que hoy día sería mucha plata. Sí, que eran lucas. Eran como 900 lucas de ahora y después iba a tener la voz y todo. Y empiezo así. Entonces, me abre y yo fui gente, entro. Y dice, ya, te voy a hacer el cheque. ¿Cuánto eran? Yo le digo, 600. Dice, no, pues que no. Es que eso es. ¿Cómo es posible que mi voz esté en todas partes y mi familia me diga, a ti no? ¿Qué pasa con tu prestigio? Y empezó a mirarme. Oye, es que es verdad. Uno viene honestamente aquí a hacer un casting y tú, esto es una mentira, esto es un fraude, esto no puede ser. Ya me dijo, por favor, disculpa. 600 y me los dio y yo me fui feliz a mi casa. Pero me pasaron 2 anécdotas, la otra no la voy a contar, que... Después, 2 o 3. No, después, en a los 2 meses publicidad. terminó pololeando él. No, pero me pasaron esas. Yo hice mucha publicidad al principio. Y como me pasaron estas cosas, no quise hacer más. Porque encontré que esta fue como la tercera, la última. Las otras 2 fueron te pago en 2 meses, te pago en 3 meses, te pago en 6 meses y ir a buscar. Creo que las cosas han cambiado ahora. Ahora sí voy a hacer publicidad porque las cosas han cambiado. Pero el mundo publicitario también es muy lindo. ¿No es cierto que sí? Sí. Tiene su magia también. Otra forma de grabar porque uno está solo y hay que imaginarse las cosas porque no hay algo que te muestren, salvo que te den una música incidental para más o menos saber cómo grabar o que te muestren el video ya del comercial hecho. Pero si no, cuando vas a casting te entregan un guión y es muy entretenido porque ahí está tu imaginación y tienes que tú aportar y es un trabajo muy, muy, muy gratificante también, muy lindo hacer publicidad. Gracias por el pase y seguimos hablando de la voz. ¿Y por qué este programa se llama Doblaje Vivo? Porque vamos a hacer doblaje en vivo. Me parece. ¿Sí te parece? ¿Vamos? ¿Vamos a doblar? En nuestro mundo del doblaje, la calidad del sonido es fundamental, como también lo es para nuestro primer, querido y gran auspiciador, Chile Pianos, la empresa líder del país en restauración, mantención, venta y arriendo de pianos nuevos y usados. Una empresa de tradición familiar y la única de Chile acreditada por el programa de certificación de la Piano Technicians Guild, tras aprobar rigurosos exámenes en Estados Unidos. Encuéntralos en chilepianos.cl. Paulo, querido, qué rico que vamos a doblar. O sea, tú vas a doblar, yo te voy a dirigir. ¿Qué personaje vamos a hacer, qué vas a hacer y de qué serie? Vamos a hacer un personaje, este personaje se llama Stick, ¿Ya? y es de la serie de Marvel, Daredevil. Daredevil. Y se trata de que
Este personaje es el padre de este superhéroe que es ciego, nace ciego el niño, y él es el padre. Pero lamentablemente el padre, cuando él estaba pequeño, no estuvo mucho tiempo con él, entonces como que lo dejó abandonado. Después que cuando está más grande regresa, pero siempre fue mal padre con este hijo, y además es un poco déspota. Aquí lo vamos a ver en esta escena. Vamos a revisar esta escena y se van a dar cuenta por qué el personaje es así. Vamos a ver primero el original y después doblamos. Sí. Veámosla. You promised me you weren't going to kill anyone. Yep. And what the hell was that back Pero es muy there? frío el señor. Sí, es muy frío. Y es... That's what your wars come to. Y él le quiere enseñar a su hijo cómo defenderse en la vida, ya que el niño I es could hear ciego. his heartbeat. It was light and fast. He hadn't even hit puberty. You're emotional. Doblar Marvel no no es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. No. If Fue un you gran had desafío focused doblar más. beyond Sí. your crybaby feelings, you would have sensed what that kid really He was was. just a kid. You're blind as you ever were. ¿Y sabe qué fue lo más You should have complicado? stuck around and finished training Que yourself. mi personaje es ciego también. I needed a Entonces soul. la Eso postura, estaba You pensando por wanted la to- mirada. la mirada. Sí. Entonces yo Well, I tuve guess we're both que disappointed. hacer ese trabajo de I guess mirar we are. fijamente y tratar de hacer una voz más lineal Claro. para parecer que mi voz sea de un ciego. You take care of yourself, I'm man. going to let you kill that kid. Oh, he's Harto guapo already dead. el I caught protagonista, up el with the van superhéroe. while you were Sí. ¿Cómo se llama el dicking around with superhéroe? Nobu's man. El superhéroe se llama Mate. I put Maid. an arrow in that thing's heart. Ah, mierda. Y ahí pelean, padre e hijo pelean. O sea, el hijo no quería en realidad que su padre volviera y él lo trata muy mal porque quiere Qué buena la fortalecerlo. escena. Es muy buena Qué escena. buena la escena. Oh. Oh, y me Es una muy buena ya. escena. Comencemos a doblarla. Ya, vamos, qué Hagamos emoción. el desafío para que Ya, vamos. podamos entretenernos un rato. Doblaje vivo. Doblaje Listo, vivo. Vamos. cuando usted diga. Vamos. ¿Sí? La misión. Esa cosa con el contenedor no era un niño. Eres emocional. Si te hubieras enfocado más allá de tus sentimientos de bebé llorón, habrías sentido lo que era ser un niño en realidad. Estás tan ciego como siempre lo fuiste. Necesitaba un soldado. Tú deseabas un padre. Supongo que sí. Cuídate mucho, Mati. Él ya está muerto. Lo alcancé en la camioneta mientras tú estabas jugando con los hombres de Novo. Le metí una flecha en el corazón a esa cosa. Ni siquiera puedes golpear a un anciano. Ahí Pablito estamos. querido. Oye, ¿y qué significó para ti hacer este personaje? Porque tiene es un humano que parece que no es tan humano. Sí, había un desafío Porque de tú por eres medio. papá Sí, también sí, y había un todo. desafío de por medio. Uno que era padre, él ¿Ya? era malo, sí, no era un buen padre porque abandonó a su hijo. Pero el desafío era que este padre es ciego. Sí. No sé si vieron la imagen, se Sí. dieron cuenta, es cieguito. Entonces, el desafío era de que no pareciera una voz tan jugada, tan clara, sino que fuera más lineal. Claro. Que tuviera un sentido que él siempre estaba hablando más lineal las frases porque era ciego. Más que tener matices. Exactamente. Claro. Más que matizarlo, claro. había que darle un sentido distinto a la voz para dejar que el personaje quedara como cieguito. Eso es tan difícil como matizar la voz. Como matizar la voz, Lógico. exactamente. Porque en términos de interpretación, pero está súper, súper. ¿Y esto, cuánto tiempo hiciste este personaje?
Este personaje yo alcancé a hacer, fue en el año 2018 o 2017 aproximadamente, antes de la pandemia. Y nosotros alcanzamos a hacer como una temporada, porque ahora creo que viene. ¿De nuevo? De nuevo. Qué buena. Creo que dicen que vuelve este Sí. personaje, Marvel. Bueno, con Vicente, Daredevil. ¿estamos listos? ¿Vamos a verla? Vamos a verla. Vamos a verla. Me prometiste que no matarías a nadie. ¿Sí? Qué buena, Pablo. Entonces, ¿qué diablos pasó ya? La misión. ¿A eso ha llegado tu guerra? ¿Matar niños? Esa cosa con el contenedor No no era estuvo así. Podía sentir su pulso. Era ligero y rápido. Ni siquiera llegó a la pubertad. Eres emocional. ¿Sí? No me digas. Si te hubieras enfocado más allá de tus sentimientos de bebé llorón, habrías sentido lo que era ser un niño en realidad. Era solo un niño. Como es cieguito y estamos haciendo el personaje. Estás tan ciego como siempre lo fuiste. Tal vez debiste quedarte para terminar de entrenarme. Necesitaba un soldado. Tú deseabas un padre. Bueno, supongo que ambos nos decepcionamos. Supongo que sí. Bueno, el manejo del volumen, Pablo, súper. Cuídate mucho, Mati. No voy a dejar que mates a ese niño. Él ya está muerto. Lo alcancé en la camioneta mientras tú estabas jugando con los hombres de nuevo. Le metí una flecha en el corazón a esa cosa. Esto también. tiene su Amo la trabajo. acción, claro. De eso Todo vamos a hablar. Qué buena. Ni siquiera puedes golpear a Esto una también villano. se lo relleno de la Sí. de las acciones muy Sí, entretenidas. bravo. Qué buena. Eso que decías tú que en México, a mí me gusta decirle más, como dicen en México, las reacciones más que relleno, Sí. porque el relleno es como Sí. algo así. No, pero las personas no saben, y cuando nosotros hacemos escenas de acción, toda la fuerza tiene que ir, o sea, si estás viendo un combo, Sí. tiene que ser de verdad. Entonces todos los Hay que- no es hay que como seguir- hay que seguir el cuerpo. Claro, hay que seguir el cuerpo, hay que ver la reacción correcta. Si es un golpe, tiene un movimiento, un sonido con la boca. Entonces, hay que hacer todo un seguimiento de la escena. Y esta escena es muy interesante porque primero comienzan ellos conversando hacía tiempo que ellos no se veían, padre e hijo. Él quiere restablecer una relación con su hijo y obviamente el hijo ya está grande, ya no quería hablar con él, pero el padre sentía la necesidad de ayudarlo a su hijo porque ambos son ciegos. Entonces ya empezamos a construir un personaje que ya tenía una dificultad. Yo cuando lo vi por primera vez y me mostraron este personaje, yo dije, chuta, mi personaje es cieguito. ¿Cómo construyo yo, claro, cómo construyo yo a un ciego? ¿Cómo debería hablar yo? Entonces lo primero que hice cuando entré al estudio, tomé el libreto y miré a un punto fijo. Lo hice mirando a un punto fijo la hoja y después miré hacia el frente fijamente, como estoy mirando la cámara, y empecé a hablar. Entonces, ¿cómo podría hablar un ciego para que se entienda que está mirando fijamente y que necesito hablar de esta manera? Entonces empecé a construir eso para darle más credibilidad con la voz y después empecé a trabajar las proyecciones de él. ¿Y qué es lo que hice? Como el personaje tiene aproximadamente 70, 75 años, yo empecé a trabajar la voz de qué manera. Primero la proyección, luego raspé un poco Claro. y empecé a bajar la voz. Y ahí lo dejé ya con la característica que tenía una voz anciana, senil, de 75, 80 años, donde estaba más cansado hablando él. Y así uno empieza a construir los personajes. Esa es la construcción, Esa es la construcción de la voz de la del voz, personaje. exacto. Porque hay una construcción que es construcción de personaje físico, social y psicológico. Claro. Y después cuando el personaje abre la boca, Exactamente. nosotros ahí empezamos a ver cuál es el registro, cuál es el tono, Exactamente. que todos los movimientos cuando si se queja para levantarse, Exacto. cuando tenemos que llevar una caja pesada, es distinto hablar de una forma que de otra. Exactamente. Eso que es. tiene que ver con los movimientos. Y también está lo que dices tú, hacer la tridimensionalidad del personaje, Sí, que es físico, fundamental. psicológico y social, donde yo también empecé a observar este personaje. Era un personaje que no tenía una conexión con su hijo. Claro. Por lo tanto, no tenía ese interés
de ser amable con él porque no lo había visto años, o sea, ya estaba grande el personaje, entonces siempre era duro. Entonces, aparte de agregarle la voz senil, era duro, eres un llorón, no llores más, sigue, continúa. Entonces era de otra forma, ya era más serio, pero era también déspota con el hijo, y ahí uno va construyendo de a poquito voz, las características de la tridimensionalidad del personaje, y así uno va construyendo ya después la totalidad de cómo uno tiene que enfrentar a un personaje en una escena determinada. Bueno, eso que una parte que acaba de escribir Pablo del doblaje e interpretación es la metodología creada por Provost. Te escucho y lo disfruto mucho, y que funcionó. Así que es. Funcionó de una forma... Y trabajamos con los alumnos ahora de esa Exacto, manera. que trabajamos doblaje e interpretación con los alumnos. ¿Tú te acuerdas cuando empezamos Las Turcas? Eso fue más o menos más de 10 años ya. Sí. La primera sí. turca que fue Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches. Una de las cosas que encontré maravilloso, que me llamaron de DINT y me dijeron, ¿cómo enfrentarías tú esto? Y yo, con mucho respeto, lo voy a decir, me empiezo a escuchar la turca, y lo que yo escuchaba, lo hago con mucho respeto, porque estoy diciendo lo que yo oía. Eso no es así, porque cada país tiene su lenguaje y todo. Entonces lo que yo oía era Tenían una cadencia. Tenía una cadencia Sí, que una no era cadencia. inglés, que estábamos acostumbrados, incluso hasta alemanes estábamos acostumbrados, hacíamos una serie y película alemana. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Y después empecé a mirar y era lento todo. Aquí uno hace una teleserie y no se ve desde cuando tú abres la puerta, entras a la oficina, te sientas. No, ya llegaste, estáis sentados, ya, grabemos. Entonces, y miras para allá y miras para acá, y pues un pensamiento, no sé qué. Era todo muy lento. Entonces yo propuse algo. Y fue escuchado lo que yo propuse en base a la metodología que había creado y que me había dado resultados. Y fue tan bonito porque se empezó a doblar así, y nosotros fuimos el primer país de Latinoamérica en decir cómo se doblaban las turcas. Sí, claro. Chile. Y cuando yo viajé y vi, estuvieron así dando premios y cuestiones, en estas ferias de televisión y de cine, salí ahí Chile, doblajes internacionales, y el 90% de las personas que hicieron las teleseries turcas egresaron de Provost. ¡Ay, sí, así es. Era una La mayoría. cosa... Sí, la mayoría. La mayoría ¿Y de cómo las fue personas- para ti cuando y empezaste a escuchar eso? Sí, a mí me pasó algo muy similar, porque la cadencia de todos los idiomas, que lo conversábamos, Sí. todos los idiomas tienen una cadencia, una forma de hablar. Entonces, ¿cómo llevar eso, el neutro, llevarlo a un idioma que es tan distinto y que nosotros Claro. no teníamos idea de cómo escuchar un turco? Claro. Entonces, claro, ese cantito que Era un canto era para un nosotros. canto para Claro. nosotros, era como ese cantito que nosotros le llamamos, que es la cadencia, en realidad técnicamente es una cadencia, pero es un cantito que tiene el idioma turco. Era difícil porque uno está acostumbrado a escuchar el inglés, y por último uno en inglés lo entiende, Sí. y ya sabe dónde más o menos cortar una frase, donde uno tiene que marcar. Marcar es cuando uno marca un guión en una parte determinada para hacer lip sync. A eso me refiero yo con marcar, para que se entienda. Entonces uno ya sabe dónde marcar, y hay un ritmo determinado, y uno ya lo conoce en inglés. Pero ¿qué pasa si te ponen un turco, un alemán, un chino, por ejemplo, ahora? Entonces esos desafíos son interesantes, porque uno tiene que ver cómo es la cadencia de ese idioma, pero tengo que no caer en esa cadencia, sino que llevarlo a un neutro. Y lo que digo yo, como el doblaje no va a ser un arte, si viene algo de Turquía, yo tengo que latinizarlo. Yo Exacto. ocupo esa palabra. La gente que ve, de repente los actores turcos son muy poco expresivos. Aquí.
y están diciendo el tremendo texto y eso yo lo tengo que hacer en español neutro, Sí. tengo que hacer los matices, que la gente entienda y sienta que eso que está viendo también pertenece a Latinoamérica. Si eso no es un arte, ¿qué es lo que es? No, Porque por es una supuesto. creación. Vendría siendo una reinterpretación. Claro, y exactamente. una recreación y una reinterpretación del Interpretación. personaje para poder actuar. A mí la teleserie turca me ayudó muchísimo a entender más lo que es la interpretación en términos del doblaje. No sé si a ti te pasó lo mismo, Sí, porque realmente sí. fue súper difícil. Es difícil doblar turco, porque además que el idioma de ellos tiene una particularidad, no mueven mucho los labios ¡No! ellos. Ellos no mueven mucho los labios. claro. No como nosotros los latinos que somos exagerados, Sí. que somos sangre caliente, los latinos, y hablamos. Y ellos no. Es como el alemán. Exacto. El alemán el pasa alemán. mucho que también Claro. ellos no mueven, no articulan mucho. Entonces hay que reinterpretar, po. Hay que llevarlo al latino, como dices tú, y contar una historia, porque a veces los guiones son potentes, son películas o son teleseries, donde hay drama. Entonces, ¿cómo llevamos el drama donde un personaje está en pantalla, donde no mueve mucho sus labios, donde no hay mucho movimiento su máscara le llamaba la cara, cuando tenemos la escena ahí? Entonces es difícil y hay que volver a reinterpretar, y eso es muy importante. Hay una reinterpretación. Por supuesto que sí. De Y eso una es escena, arte. sí. Eso es arte, Eso sí, es arte, absolutamente. absolutamente. Ya, oye, Paulo, te voy a dar, ¿cuáles serían tus palabras al cierre de todo esto maravilloso que me ha hablado del doblaje, de tu crecimiento en ProVoz, de ser actor de doblaje a ser profesor? ¿Cuáles serían tus palabras al cierre? Mis palabras serían netamente de agradecimiento. Yo creo que para mí fue una grata y linda experiencia haber estudiado en ProVoz. Yo aprendí muchísimo y me sirvió muchísimo también en mi trabajo en general, porque la voz, no solamente la mayoría de las personas piensan que el doblaje es una parte de lo que uno realiza con su voz. Está la publicidad, está la radio, está el doblaje, está lo e-learning, y hay una serie de cosas, audiolibros, institucionales. una serie de cosas donde uno puede ocupar su voz. Y esto es muy importante. Yo recomiendo, si tienen la posibilidad de estudiarlo, les recomiendo porque les va a servir muchísimo como herramienta comunicacional. Lindo, precioso. Un gran aplauso para Paulito. Gracias, no, gracias por la invitación. No, Gracias por te la quiero invitación. mucho, te quiero mucho y me siento muy orgullosa de las personas que son parte de ProVoz, son el equipo, porque yo sin ustedes no podría haber hecho nada, absolutamente nada. Y siempre lo voy a decir, gracias por creer en esta mujer actriz que nunca pensó que íbamos a llegar hasta acá. Y a ustedes, amigos y amigas, martes a las 8, doblaje vivo, y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, Lolita.